Hola, ¿qué tal? Buen día a todos y bienvenidos a este 14º seminario virtual del Espacio del Conocimiento en Línea del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Saludos a todos los presentes en la plataforma Zoom y a todos nuestros asistentes también a través de Facebook Live. Quiero mandar saludos también a todos los que nos pueden sintonizar y ver desde el interior de la República y también desde otros países. Ya en el chat nos han mandado saludos de países. Muy bienvenidos a este seminario de cada viernes. Me presento, mi nombre es Jorge Velázquez, soy subcoordinador de tecnología apropiada del INTA y voy a ser su moderador esta mañana. El tema que nos reúne el día de hoy es titulado Caudales ecológicos climáticamente resilientes, desafíos de evaluación e implementación, con nuestro ponente invitado, el doctor Sergio Salinas Rodríguez, de la Universidad Técnica de Delft. Un tema que muchas veces es olvidado por los desarrolladores de grandes proyectos y que es de suma importancia para la conservación y salud de nuestros ríos y, claro, de toda la biodiversidad que depende de ellos. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, doctor. Antes de presentar y dar la palabra a nuestro distinguido invitado, quisiera compartir con ustedes la dinámica que vamos a seguir esta mañana. Como podrán darse cuenta, todos los micrófonos están silenciados y para que todos tengan una mejor experiencia, se van a quedar de esta manera. La forma de interacción del grupo será por medio del chat dentro de la aplicación de Zoom, la cual pueden encontrar presionando el botón de chat que aparece en la parte inferior de la ventana. Para nuestros asistentes de Facebook Live será mediante la sección de comentarios de Facebook. Todas las preguntas o comentarios serán a través de estas herramientas. Se les invita a hacer preguntas o comentarios en cualquier momento de la charla. Al final de la ponencia, estas van a ser leídas al ponente para responder y los comentarios también se le harán llegar al ponente. Se les informa que este seminario está siendo grabado y se va a subir a nuestras redes sociales, las cuales aparecen ahorita en pantalla. Les invitamos a seguirnos, a darnos like y, bueno, y a ver todos los seminarios que tenemos ya subidos a estas plataformas. Antes de iniciar este 14º Espacio del Conocimiento en Línea, me gustaría darle la palabra al coordinador de hidrología del instituto, al doctor Agustín Breña Naranjo, para que nos dé un pequeño mensaje de bienvenida y una pequeña presentación de nuestro ponente. Doctor, adelante. Hola, buenos días a todos. El día de hoy tenemos al doctor Sergio Salinas como ponente. Él dará su plática, se llama Caudales ecológicos climáticamente resilientes, desafíos de evaluación e implementación. Antes de que el doctor dé su charla, me gustaría leer su semblanza. El doctor Sergio Salinas es biólogo de formación, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con una maestría en restauración de ecosistemas y un momento, se fue la semblanza. Y posteriormente restauración en ecosistemas por la Universidad de Alcalá de Henares en España y un doctorado en recursos hídricos por la Universidad Tecnológica de Delft en Holanda. Su experiencia recae principalmente en evaluaciones sobre valores de conservación de ecosistemas acuáticos, procesos y funciones ecológicas relacionadas al agua y desarrollo de estrategias de manejo y restauración de ríos y humedales. Su interés de investigación se encuentra en la ciencia y práctica ambiental del agua, la ecohidrología, la ecohidráulica, la relación alteración de caudal respuesta ecológica, evaluación e implementación en sitio de caudales ecológicos y su evaluación de desempeño en políticas públicas como soluciones basadas en la naturaleza y medidas de adaptación al cambio climático. Desde 2014 es investigador externo del Departamento de Manejo del Agua de la Facultad de Ingeniería y Geociencias de la Universidad Técnica de Delft. Es autor, coautor y revisor de artículos científicos y del 6º reporte de evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Y bueno, actualmente se desempeña como coordinador y líder temático del programa Agua de WWF México. También fue miembro del equipo de seguridad hídrica coordinado por el Programa Global de Agua Dulce de la WWF y ha conducido, coordinado y asesorado proyectos
tanto en México, en Latinoamérica, en África y también en Asia. Con esto doy la palabra al doctor Sergio Salinas. Muchas gracias, Jorge. Y Sergio. Muchas gracias. Bienvenidos. Me voy a permitir compartir mi pantalla, mi presentación. ¿Podrían confirmarme que estén viendo la pantalla? Perfecto. Pues nada, muchas gracias nuevamente por la invitación, a Agustín, a Limta, por esta distinguida invitación. Estaba escuchando 14º seminario. Vaya, estos meses nos hemos visto todos forzados a compartir experiencias de otras maneras. La resiliencia está en nuestros cuerpos, en nuestra mente, encontrando pues diferentes formas de transmitir los mensajes y de seguir trabajando, de encontrar el equilibrio entre lo que venimos haciendo de forma natural o de forma normal con con la situación que estamos enfrentando como sociedad y como país, y pues el desafío que esto implica. Comentarles el título de la presentación es caudales ecológicos climáticamente resilientes, desafíos de evaluación e implementación. Antes de comenzar, solamente pues agradecer a las fuentes de financiamiento para esta investigación, y en especial a los profesores Nick van de Heesen y Michael McLean, el primero de TU Delft y el segundo de IHE Delft, por su guía, por su promoción y por su apoyo durante esta investigación. Ahora bien, pues nada, ya adentrándonos al tema, esta investigación surge como una oportunidad inaudita tras la sistematización de experiencias de los proyectos de evaluaciones de caudales ecológicos que pues fueron desarrollados en el contexto del Programa Nacional de Reservas de Agua. La parte de la investigación, que presentaré a continuación se enfoca sobre los vacíos del entendimiento de la variabilidad del régimen de los ríos mexicanos y la imperante necesidad de ajustar los criterios actuales para abordar el estudio de caudales ecológicos bajo el contexto de un clima cambiante. Bueno, para comenzar, lo que nos une a todos hoy aquí es el reconocimiento tácito, explícito, del agua como fuente de vida. Eso es indiscutible independientemente de dónde estemos parados. Por mi posición y experiencia, es natural que yo me enfoque en el contexto ambiental o en el ambiente. Sin embargo, por supuesto, todas las perspectivas son válidas. Y con esto lo que quiero compartirles pues ser capaz de intrigarlos y motivarlos al debate que espero al final ocurra. El régimen de caudales, pues en los ríos es el pulso, lo podríamos considerar como el pulso del planeta. Este sostiene procesos, funciones y la integridad ecológica del sistema completo. De esto, o a través de este funcionamiento, pues nos servimos de muchos servicios ecosistémicos, categorizados, muchos de nosotros lo sabemos, a partir de aquellos que proveen, que regulan, que dan soporte, o que son pues también que proveen beneficios culturales. Sin embargo, bueno, pues a lo largo del tiempo, el planeta se ha poblado de infraestructura hidráulica para poder hacer diferentes usos del agua y para poder servirnos de estos servicios que provee el régimen hidrológico. El asunto es que pues este desarrollo tiene un costo. Tiene un costo sobre el capital natural y este costo hoy en día pues es el más alto de entre los diferentes tipos de sistemas que hay en el planeta. Para poner esto en números, en los últimos 40 años, poco más de 40 años, hemos perdido en torno al 80% de la diversidad de agua dulce. También hemos perdido cerca del 40% de la abundancia de especies que son dependientes de humedales.
y únicamente nos queda 1/3 de los grandes ríos en el mundo y que permanecen o que mantienen íntegras sus condiciones de conectividad. Con esta pérdida, pues también vienen consecuencias y la crisis hídrica que enfrentamos en todo el mundo. Está por un lado la escasez severa de agua en 2/3 partes de la población mundial, al menos 2 meses del año. El incremento en la demanda global proyectado es más de un 50% de aquí al 2050. Y el cambio climático, por supuesto, intensifica mucho toda esta presión. Es más que evidente que ante estos números algo ha salido mal en el manejo de los recursos hídricos, al menos, repito, desde mi posición, pues desde la perspectiva ambiental. Desde hace muchas décadas surge el concepto de caudales ecológicos. Hace un par de semanas hubo un seminario también relacionado a este tema y estoy seguro que han habido otros. Cuando hablamos de caudales ecológicos, hablamos de sostenibilidad ambiental y esto se refiere a usar los recursos dentro de límites sostenibles de extracción, digamos, dentro del presupuesto que el ambiente provee. Como cualquier otro usuario, el ambiente también requiere de agua. Sin embargo, a diferencia del resto de los usuarios, este es el único proveedor. La definición de caudales ecológicos, al menos desde la declaración de Brisbane en 2007, desde la primera declaración, maneja esta dualidad de características, pero sobre todo la empatía entre las necesidades hídricas pues de todos, ¿no? Tanto de la gente como del ambiente. De una forma muy simplificada, la teoría ecológica que da soporte a los caudales ecológicos y a la asignación de agua al ambiente, lo que dice es que los atributos y componentes del régimen juegan un papel clave en la salud de los ecosistemas de agua dulce. Por otro lado, la diversidad dulceacuícola se desarrolla en un medio físico variable. Y por último, el régimen de caudales define y organiza el ambiente físico y por consecuencia a la biodiversidad que en él habita. Así pues, trabajamos sobre la base del entendimiento de funciones hidrología y ecología, a lo que también se le debe añadir el hombre, porque este forma parte del entorno y no es un ente diferente. Ahora, perdón quizá por comenzar por algunas diapositivas, por este tipo de diapositivas introductorias, pero me parecen fundamentales para poder después pasar al punto central de la investigación. ¿Cuánta agua necesita el río? Bueno, pues desde los 90s surge el concepto del paradigma del río natural. La aproximación suele ser a través del entendimiento de diferentes atributos y componentes del régimen que sostienen esta integridad. Por un lado, por supuesto, la magnitud de los caudales, la frecuencia con la que diferentes eventos ocurren a lo largo del año, la duración en días o también pueden ser en horas de estos eventos, el momento del año en el que ocurren y la tasa de cambio, es decir, la velocidad de aumento o descenso de los caudales en un momento determinado. Todo esto entendido en el contexto de los caudales bajos, caudales altos y pequeñas y grandes inundaciones. Ahora, por otro lado, también está el concepto de la predictibilidad de los caudales, es decir, entender la lámina anterior, pero en el contexto de ciclos anuales y de ciclos estacionales. Por un lado tenemos la temporada de estiaje claramente marcada en regímenes estacionales como los de México, y también están pues la temporada de lluvias con sus evidentes diferencias. Pero por otro lado también necesitamos entender estos ciclos anuales y estacionales en el largo plazo, en el contexto del rango natural de variabilidad, y esto quiere decir que lo entendamos no sobre condiciones medias o no sobre un promedio, sino sobre el umbral en el que ocurren las condiciones medias, que en la gráfica lo podemos ver en la porción azul oscura, pero también en el umbral de condiciones húmedas
o en el umbral de condiciones medias. Esta variabilidad ocurre a lo largo de los años a largo plazo y el ecosistema evoluciona en función de esta variabilidad. Ahora, aterrizando al asunto de México. México es un país privilegiado, todo el mundo lo sabemos, que es uno de los países megadiversos del mundo. Sin embargo, y para nuestro desfortunio, México presenta también las mismas tendencias. El incremento de especies, por ejemplo, de peces en riesgo, ha aumentado poco más de 10 veces en los últimos 30 años. Y cerca del 72% de la superficie del país presenta estrés hídrico. Y aquí particularmente el asunto es que es donde vive el 73% de la gente y donde se produce el 77% del Producto Interno Bruto. Tenemos un marco regulatorio para la planeación, administración y manejo del agua. Tenemos también una norma de caudal ecológico que está alineada al sistema de concesiones, es decir, su resultado puede ser, el resultado de caudales ecológicos a partir de la aplicación de la norma puede ser integrado al sistema de concesiones para apartar esa agua para uso ambiental, promueve el balance sustentable entre los usos y la conservación o el manejo de los ecosistemas. Y bueno, pues también a principios de la década pasada emprendimos una implementación estratégica, por un lado de la aplicación de la norma de caudal ecológico, pero por otro lado para la asignación preventiva de agua a partir del Programa Nacional de Reservas de Agua. Entonces, en este contexto surge la investigación. Ahora, el problema central es que la administración y planeación del agua, así como las reservas, es por un volumen fijo. En un país con un régimen muy dinámico y con una variabilidad extraordinaria. Por ponerles un ejemplo, hablamos de coeficientes de variación entre temporadas de estiaje y lluvia que a veces llegan a 10 o más veces. Con el paso de los primeros estudios de caudales ecológicos, obtuvimos evidencia empírica de que el procedimiento de evaluación se estaba quedando corto para diferentes tipos de ríos. Lo que sugería una subestimación al impacto de cambio climático. Y aquí lo que quiero manifestar o lo que quiero mostrarles en la gráfica es que, bueno, a partir del escurrimiento medio anual, definimos una porción que se destina a permanecer en el ambiente, y el problema es que ese volumen queda fijo o queda de forma estática por un periodo de tiempo de hasta 50 años, como lo hemos visto hasta ahorita, en un contexto de clima cambiante. La pregunta aquí es, ¿cómo vamos a poder evaluar el desempeño de estas reservas o de estos caudales ecológicos en el contexto de un clima cambiante? Con esto lo que quiero decir es que si con el paso del tiempo detectamos o ocurren tendencias de cambio que estadísticamente sean significativas, pues eso implica también un impacto que se verá directamente proporcional, no solo en la disponibilidad de recursos hídricos, sino también en los caudales ecológicos. Entonces, si los caudales ecológicos fueron fijados en X, pero resulta que en 20 años ese volumen ya no está ocurriendo, pues ese ajuste es el que necesitamos considerar también. La teoría detrás de esto es que los caudales ecológicos y las reservas deben ser capaces de dotar capacidad de resiliencia al sistema de asignación de agua, es decir, que funja como una zona de amortiguamiento ante la incertidumbre climática y en particular sobre la disponibilidad de los recursos hídricos. Así, teóricamente manejamos de una forma favorable a los ecosistemas acuáticos. El problema es que, ¿cómo garantizamos que esto ocurra si la administración es anual y el establecimiento de las reservas es estática a lo largo de los años? Por un lado, una de las aproximaciones sugeridas en la norma de caudal ecológico es a partir de la evaluación de caudales en función de sus frecuencias de ocurrencia.
y esto es muy útil para hacer frente al desafío no estacionario del clima y también, por supuesto, del régimen de caudales. Aquí trabajamos, como decía en unas láminas anteriores, con rangos o umbrales de condiciones hidrológicas, tanto de caudales ordinarios como también de los valores atípicos, es decir, de los caudales extraordinarios. Pero sobre todo es la primera aproximación, por lo menos que yo tenga conocimiento, que usa de forma explícita a la frecuencia de ocurrencia de diferentes componentes del régimen, y eso nos posiciona como país en un lugar privilegiado para poder implementar de forma dinámica estos caudales ecológicos. El problema nuevamente es que la aproximación en principio fue diseñada para ríos perennes. Y como decía hace un par de minutos, la evidencia de los primeros estudios sugería que los valores de referencia de frecuencias de ocurrencia estaban subestimando el efecto de la variabilidad interanual y estacional en ríos intermitentes y efímeros, y por consecuencia se subestimaba su dependencia al régimen. Ahora, la motivación de esta investigación, les voy a ser franco, con toda sinceridad, después de haber visto este problema, lo que nos motivó a hacer esta investigación fue hacer un ajuste científico a los criterios de frecuencia de ocurrencia, a estos valores de referencia, que sea de acuerdo con, por un lado, la teoría del clima no estacionario, pero que este ajuste termine siendo consistente aún ante la evidencia de cambios. Y por otro lado, que este ajuste se haga con base en una tipología de ríos que sean sensibles a las condiciones de variabilidad de caudales y por consecuencia a la dependencia de estos tipos de ríos a diferentes tipos de variabilidad. El objetivo pues fue evaluar en principio la variabilidad interanual y estacional de los caudales, las tendencias históricas tanto de caudales como de precipitación, determinar los caudales ecológicos y hacer una propuesta de valores de referencia que terminen siendo pues resilientes en función del contexto mexicano. Para esto seleccionamos 40 cuencas distribuidas en todo el país, con el propósito de tener unas muestras bastante diferenciadas por tipos de corrientes, efímeras, perennes e intermitentes. También cuencas que drenaran al Golfo, cuencas que drenaran al Pacífico, cuencas endorreicas, y por último también consideramos pues cuencas que estuvieran al norte del Trópico de Cáncer para poder tener muestra de cuencas sometidas a, o bueno, que experimentan, mejor dicho, frecuentemente eventos de sequía, y también cuencas al sur del Trópico de Cáncer que frecuentemente reciben pues incidencia de huracanes. Desarrollamos un indicador una serie de indicadores para hacer esta evaluación sobre la variabilidad interanual y estacional y el nivel de dependencia de los ríos sobre la disponibilidad de recursos hídricos. Hicimos un análisis de componentes principales en función de estos 3 tipos de clasificación: por tipo de corriente, por su ubicación en relación al Trópico de Cáncer y por su dirección de drenaje. Y de entre las 3, pues el resultado más integral, más comprensivo, fue por tipo de corrientes. Esto terminó siendo también pues consistente con las condiciones climáticas en general del clima, y pudimos confirmarlo a través del componente principal número 1 y su correlación con el coeficiente de variación entre temporadas. Posteriormente corrimos un análisis multifactorial, una permanova de una vía, para cerciorarnos de que en efecto hubieran diferencias significativas entre tipos de corrientes y entre las diferentes condiciones hidrológicas, y bueno, pues todas las comparaciones pareadas resultaron pues estadísticamente significativas, con valores por debajo del 0.05. En esta gráfica, lejos de
querer explicar las barras con detalle. Solamente decirles, pues eso, son muchas porque son 40 cuencas, porque lo son para precipitación y caudales. No se perciben del todo los detalles, pero lo relevante aquí, lo que les quiero comentar es que no importaba el tipo de corriente, tampoco su ubicación, ni el clima, y tampoco hacia dónde drenan las cuencas. Lo importante es que en la muestra que trabajamos fue lo suficientemente heterogénea y los resultados mostraron que estadísticamente se presentaban tendencias de cambio tanto en precipitación como escurrimientos anuales de forma significativa. Este tipo de evidencia era la que necesitábamos de forma científica junto con la evidencia de la lámina anterior para poder justificar los ajustes y avanzar hacia la dimensión desconocida hasta ahora en el entendimiento del régimen en el contexto de cambio climático para desarrollar caudales ecológicos. Posteriormente hicimos pues esto, el ajuste a las frecuencias de ocurrencia, un ajuste que va en relación o está en relación al nivel de dependencia de la variabilidad hidrológica entre tipos de corrientes. Este básicamente es uno de los procedimientos de la norma, pero ampliado por tipos de corrientes. Aplicamos estos valores de referencia al cálculo de caudales ecológicos o a la evaluación de caudales ecológicos en las 40 cuencas y obtuvimos pues un resultado diferenciado de valores de referencia en términos de porcentajes de escurrimiento medio anual que serían típicos e inclusive también pues aquellos por supuesto atípicos. Hicimos un análisis de desempeño, una evaluación de desempeño. Aquí en esta par de láminas les mostraré el caso particular del río San Pedro, Mezquital, el nivel de consistencia en el desempeño de la aproximación a escala mensual por condiciones hidrológicas, pues fue muy bueno o fue bueno, solamente para el caso de las condiciones muy secas, el indicador nos mostró pues un desempeño aceptable, no malo, pero hasta ahí aceptable. En el caso de la integración de estas condiciones hidrológicas como caudales bajos, ya para el componente de caudales bajos, por objetivo ambiental, también por lo general fue un desempeño bueno, con excepción del desempeño aceptable para el objetivo ambiental D. Y bueno, este fenómeno o este resultado prácticamente se repite si se aplica a escala diaria. El mensaje que quiero comentar aquí es que nótese por favor que las gráficas muestran los caudales ordinarios. En las gráficas que muestran los caudales ordinarios, el conjunto de 4 gráficas a la izquierda, los caudales ordinarios han disminuido, mientras que los caudales extraordinarios, el régimen de avenidas, la gráfica superior derecha, los caudales extraordinarios han aumentado. Aquí de entrada pues se sugiere un cambio de tendencias y este cambio, bueno, pues fue comprobado estadísticamente hablando, aplicando la aproximación de Mann-Kendall y la pendiente de Sen, al menos con un nivel de significancia del 90%. El desempeño global también lo contrastamos, también lo hicimos sobre los valores de referencia a nivel de los balances de disponibilidad. Y en ese sentido no encontramos diferencias relevantes entre los valores de referencia ajustados contra los valores de referencia de línea base. Para comenzar a finalizar, platicarles sobre las conclusiones e implicaciones. Primero, bueno, pues ahí están. Las diferencias, encontramos diferencias significativas de variabilidad entre los tipos de ríos. La evidencia sobre la dependencia diferenciada del régimen justifica este ajuste a las frecuencias de ocurrencia. Por otro lado, también obtuvimos índices
hidrológicos y línea base de valores de referencia para la investigación y la toma de decisiones. Esto es pensando en un sistema de monitoreo y evaluación de desempeño. Bueno, esto nos abre la puerta, por supuesto, a comenzar a analizar las tendencias a mayor nivel de detalle, en particular sobre algunos indicadores hidrológicos como índices de caudal base, número y duración de caudales cero, número y duración de pulsos altos y pulsos bajos, pero sobre todo analizar el efecto que dichos cambios podrían tener sobre diferentes objetos de conservación. Con esto se abre una puerta que antes no habíamos vislumbrado, una nueva perspectiva de cara al desarrollo de funciones hidrología y ecología para la implementación a largo plazo de caudales ecológicos que sean climáticamente inteligentes para la gente y para el ambiente. Y con esto lo que quiero decir es que seamos capaces de detectar indicadores hidrológicos que sean sensibles al cambio en el clima y que dichos indicadores hidrológicos los consideremos como base para el desarrollo de funciones hidrología y ecología, y con esto pues implica seleccionar variables hidromorfológicas, fisicoquímicas, biológicas, ecológicas, socioeconómicas que respondan a estos cambios. Esto tiene implicaciones muy relevantes por cómo se ha venido desarrollando la incipiente implementación de las reservas de agua a nivel administrativo. México cuenta ya con 295 reservas de agua para la protección ecológica. El reto ahorita consiste en reglamentar los volúmenes que quedaron disponibles, como se mandata en un decreto publicado el año pasado y como también se considera en el Programa Nacional Hídrico 2024. En este contexto, lo que necesitamos es pues implementar en el terreno estas caudales ecológicos, hacer que dejen de ser una implementación administrativa para que en efecto surtan el resultado para el cual fueron diseñados ya en campo a partir del desarrollo de estos reglamentos. Y con esto, bueno, nada, pues tenemos que monitorear, evaluar y gestionar adaptativamente junto con las comunidades. En este contexto, comentarles que se formó hace un par de años la red de monitoreo de reservas de agua en el contexto de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Investigación Superior. Es una red liderada por la Universidad Autónoma de Querétaro, con la que participan cerca de 80 miembros provenientes de 30 instituciones académicas y ONGs. Se tienen ya identificadas 6 zonas piloto con las cuales desarrollamos un proyecto ejecutivo PRONACE-CONACYT que ya fue aprobado. En este momento la organización de la propuesta completa está ocurriendo, la estamos finalizando. Esto lo hemos hecho a partir de grupos regionales y a partir de grupos temáticos transversales. Y solamente comentarles que hoy a la 1 de la tarde tendremos la segunda sesión general de una serie de sesiones en seguimiento a la reunión anual de la red, donde la doctora Blanca Jiménez Cisneros, directora general de la Comisión Nacional del Agua, estará presente y donde pues intercambiaremos. Por un lado, la red presentará la forma de organización y el grado de avance, y por otro lado, la red escuchará de la doctora pues sus expectativas, ¿no? Desde el punto de vista institucional. Terminar diciendo que necesitamos rascar por todos lados y sumar, si me permite su director general en el IMTA, el doctor Adrián Pedroso, a quien le he escuchado decir y hablar de la inteligencia hídrica del país. Eso, pues necesitamos sumar a esta red a la inteligencia hídrica del país. Necesitamos una red amplia, que sea incluyente, crítica, y sumar capacidades valiosas que en definitiva nos pueden ayudar a potenciar pues, los alcances, ¿no? Para lograr los resultados esperados. Para finalizar,
mensajes finales para la reflexión. El primero es un hecho factual. Los caudales ecológicos no son un lujo, sino una urgente necesidad para detener y revertir, si lo hacemos de forma inteligente, la tendencia de pérdida de biodiversidad y crisis hídrica de extracción insostenible. El segundo, ¿y cómo lo implementamos? Es que esta pregunta ha surgido y ha pasado a lo largo de estos últimos años en muchos espacios. Pues la implementación a nivel administrativo ya está. Los decretos fueron establecidos y ahora lo que nos toca es pues reglamentarlos, alcanzar acuerdos de implementación en las cuencas, desarrollar un modelo de gobernanza de esta implementación de los caudales ecológicos, pero sobre todo y más importante, monitorear y evaluar el desempeño de las reservas con las comunidades. El éxito de las reservas tiene que evaluarse en los sectores sociales más vulnerables. Si ahí tienen un buen desempeño las reservas de agua, el ambiente gana. Tercero, este tercer punto me voy a permitir explicarlo como un muy buen amigo dijo hace poco. Saber hacer algo que servía ayer será útil para contar la historia, pero no va a ser útil para escribirla hacia adelante. Con esto lo que quiero decir es que necesitamos innovar y adaptarnos a las circunstancias actuales. La relación hombre-naturaleza está cambiando todos los días. La norma de caudal ecológico y el diseño del Programa Nacional de Reservas de Agua fueron hechos en 2010, 2011, 2012. Las condiciones de 2018, cuando estos decretos masivos de protección al régimen ocurrieron, era una. Y las condiciones ahorita en 2020 son otras. Y las condiciones en 2030, en 50 o en el 2070, hasta cuando duran las reservas de agua, va a ser otra completamente diferente. Y necesitamos asegurarnos de diseñar y de innovar procesos, herramientas y más elementos para poder hacer más dinámica la implementación de las reservas, pues en función del contexto, ¿no? en el que esto va a ocurrir. Y por último, los procesos socioambientales en torno al régimen no entienden de austeridad y tampoco entienden de falta de implementación. Entonces debemos dotar de elementos para incidir sobre megaproyectos y reoptimizar inteligentemente la megainfraestructura existente. Actualmente yo he escuchado que se tiene la política de rehabilitar y reoptimizar las grandes infraestructuras, y esta es una oportunidad, bueno, en lo personal lo considero una oportunidad para poder implementar caudales ecológicos de una forma inteligente, no pensando en el pasado, sino pensando en el futuro. En fin, ser lo suficientemente capaces para adaptarnos y evolucionar de acuerdo a las circunstancias. Y con eso termino para, pues nada, abrir el espacio a preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sergio Salinas. Súper interesante su presentación. Creo que nos va a mandar a casa con estos mensajes para la reflexión, para pensar todo el fin de semana y de aquí en adelante, ¿no? De aquí en adelante para considerar, como usted dice, esto no es un lujo, es una necesidad. Y también me quedo con eso. Pues vamos a pasar, tenemos ya muchísimas preguntas, la gente está bastante interesada. Les recuerdo a todos nuestros asistentes que pueden hacer los que tenemos aquí, los asistentes en la plataforma Zoom, mediante el chat, y nuestros asistentes mediante nuestras redes sociales, el Facebook del INTA y de la Cátedra UNESCO, por medio de los comentarios nos los harán llegar, y también el espacio para las preguntas. Antes, y para darle tiempo a los que todavía están pensando en la pregunta, darles tiempo para explicarla, yo quiero tomarme el atrevimiento rapidísimo para hacer la promoción también de nuestros siguientes seminarios. Quiero también comentarle, doctor Sergio, que tuvimos, que tenemos aproximadamente unos 330 participantes en combinación
en el Zoom y las redes sociales, que creo que van a estar más interesados, van a estar muy interesados en lo que hace la red. Les recuerdo que toda esta presentación y todos los seminarios pasados han sido grabados y serán en cuestión de un par de horas puestos a su disposición para volver a verlo o para compartirlo a través de nuestras redes sociales. Les quiero compartir también nuestra sesión del siguiente martes, la tercera sesión de este seminario virtual de soluciones basadas en la naturaleza, con el espacio público como infraestructura hídrica, el 30 de junio a las 9:50 de la mañana, con el ponente Loreta Castro Reguera de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tenemos el miércoles 1 de julio al doctor Jerome Benveniste, es asesor de la Agencia Espacial Europea, con el tema Los programas de observación de la Tierra, de la ESA, un enfoque en la hidrología. Es el primero a las 10, el registro está en la página atl.org.mx y también en nuestras redes sociales. Tenemos también, como todos los viernes, nuestro seminario el siguiente viernes a las 10 de la mañana, impactos de las prácticas agrícolas en el balance hídrico de la cuenca de la laguna de Bustillos en Chihuahua, con los ponentes Orlando Ramírez Valle y Hugo Gutiérrez Jurado de la Universidad de Texas, El Paso. Y tenemos para el siguiente viernes, también para que se vayan apartando, el 10 de julio, tenemos las acciones para mejorar la calidad de agua potable en la Ciudad de México, una ponencia súper interesante de nuestros colegas del instituto, Jennifer Bañuelos Díaz, Miguel Mejía González y Sara Pérez Castrejón. 10 de julio a las 10 horas. Ahora sí, bueno, vamos a pasar con las preguntas. Empezamos con la pregunta de Francisco Contreras, una pregunta que creo que nos hacemos muchos que no conocemos acerca de esta norma de caudal ecológico. Nos pregunta en qué casos aplica la norma de caudal ecológico, por quién es verificada la aplicación y si es obligatoria. Gracias Jorge, por la pregunta es muy importante. Uno que está en esto y que tiene desde el principio, me atrevo a decir, pues lo vía, ¿no? porque estoy desde el principio, pero debía haber comenzado por eso. A ver, hay varias cosas. La norma, el campo de aplicación de la norma de caudal ecológico es a todos los estudios que sean relativos a evaluaciones de impacto ambiental y que requieran una concesión de agua. Todo ese tipo de proyectos debe presentar una evaluación de caudales ecológicos. También, por otro lado, todos los cálculos o todos los estudios de disponibilidad. El principal usuario, la norma de caudal ecológico actual es una norma voluntaria. Es una NMX, no es una norma oficial mexicana. La norma se publicó en 2012, en 2017 fue ratificada y bueno, ya en un par de años tendría que ser ratificada de nuevo. Yo les comento que a mi juicio esta norma ya no debe ser ratificada. Esta norma lo que necesita es aumentar de categoría. Ya haberla aplicado 10 años y tener los resultados y la sistematización de experiencia con la que contamos ahora, pues ya da bastante elementos para poder identificar por un lado lo que le sobra y quitarlo y desarrollar lo que le falte. Porque por supuesto, como cualquier instrumento, pues es perfectible. Entonces, sí, pues el siguiente paso a la norma de caudal ecológico para mí es aumentarle el rango, hacerla oficial. Muchas gracias, doctor. Tengo dos preguntas que la voy a centrar en una, de Perla y de Ildefonso López. Preguntan, para obtener el gasto ecológico pues, se requieren datos históricos de gastos de río. ¿Qué pasa cuando no se tienen estas lecturas o solo se tienen algunas estaciones climáticas? Por ejemplo, ¿tú cómo subsanaste los datos faltantes? También esa es muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y esa precisamente es una de las oportunidades de la norma actual. La norma actual, para ese tipo de casos, sugiere el uso. A ver, voy a dar un paso para atrás. La norma actual es una norma que en su momento, cuando fue publicada en 2012, fue una norma muy importante, un ejemplo de instrumento normativo para evaluaciones de caudal ecológico, muy importante en todo el mundo, porque es una norma muy flexible
en el contexto de que permitía el uso de cualquier metodología siempre y cuando dicha metodología se apropiara de los principios básicos de caudales ecológicos. Y esto esencialmente es pues, las funciones hidrología-ecología, el paradigma del río natural, principio de precaución, etcétera, muchos otros. Pero a pesar de que es muy flexible, también metodológicamente es muy robusta, siguiendo pues, cualquiera de esos métodos. Ahora, la pregunta no es esa, la pregunta es ¿para qué queremos la evaluación de caudales ecológicos? ¿La evaluación es para efectos de planeación o la evaluación de caudales ecológicos es a efectos de evaluación de infraestructura? Evidentemente, cualquiera de esas opciones pues implica recursos que son muy diferentes según el contexto de las preguntas. Ahora, habiendo dicho todo esto, si nos encontramos ante el escenario de que no tenemos caudales para hacer evaluaciones de caudales ecológicos, pues otra vez necesitamos saber para qué queremos hacer las evaluaciones de caudales ecológicos. Si no tenemos caudales y la evaluación es para una manifestación de impacto ambiental, pues creo que es bastante obvio que tenemos que monitorear, empezar por el principio y monitorear. Y eso los grandes desarrolladores de proyectos, por ejemplo, en este caso hidroeléctricos o de infraestructura hidráulica, lo entienden bastante bien y comienzan a monitorear de tiempo antes para poder diseñar la obra. Si es a efectos de planeación, pues sí tenemos suficiente evidencia para saber que si queremos mantener un río en muy buenas condiciones, pues el porcentaje de escurrimiento medio anual que tendría que ser protegido tendría que estar, por decir un número, solo por decir un número, sobre el 60%. Bueno, la implicación de los resultados que hemos llegado ahorita es demostrar que ese 60% no es cierto. Ese 60% aplica para algún tipo de ríos, pero para otro tipo de ríos ese porcentaje podría ser diferente. En este caso en particular, las corrientes efímeras y las corrientes intermitentes tienen un nivel de dependencia a la variabilidad del régimen mucho más alta que los ríos perennes. Entonces, ese porcentaje de escurrimiento medio anual es superior en ese tipo de ríos que en el caso de las corrientes perennes. Entonces, ese es por un lado. Y luego, por otro lado, para finalizar, pues también hay diferentes alternativas, como la modelación de precipitación-escurrimiento. Aquí el reto es que esa modelación pues, se tiene que hacer a escala diaria, idealmente, lo cual implica no un riesgo, sino un reto muy importante en relación al nivel de certidumbre, ¿no? Porque también dependemos del origen de la información climatológica, etcétera. Pero bueno, siempre hay alternativas. Con el paso del tiempo, esas alternativas ya fueron diseñadas. Ya tenemos ahorita procedimientos para hacer evaluaciones de caudales ecológicos, aún en cuencas en las que no haya aforos. Que son de los elementos que ahorita se tendrían que desarrollar y poner integrar a la nueva norma oficial de caudales ecológicos. Muchas gracias, doctor Sergio Salinas. Hemos tenido muchísimas preguntas y comentarios. Voy a tratar igual de sintetizar unos dos que se relacionan, de Ofelia Garza y José Luis Orantes. Nos comenta Ofelia que ella trabaja en la industria de hidrocarburos, que ellos están haciendo pues, lo suyo y cómo pueden trabajar en equipo. Y conjuntándolo con José Luis Orantes, dice, ¿qué estrategia? Y aquí me atrevo a juntar las dos, ¿no? ¿Qué estrategia entre industria, academia y bueno, y los organismos de gobierno, qué estrategia de políticas públicas deben realizarse para pasar de una NMX a una NOM? Gracias por esa pregunta, porque se me olvidó también el último punto de la pregunta anterior. ¿Quién se encarga de revisar la aplicación de la norma? que está relacionada con este punto. Así que gracias también por las preguntas, por la integración de las preguntas. Y nada, el principal responsable el principal usuario de la norma de caudal ecológico es la Comisión Nacional del Agua. Y es la Comisión Nacional del Agua porque de acuerdo al marco regulatorio actual, esta es la responsable de hacer las evaluaciones de disponibilidad. Y la norma de disponibilidad vigente marca en su introducción que el componente de caudal ecológico también debe ser evaluado junto con el resto de los términos
de las variables en la ecuación de disponibilidad. Entonces, el principal usuario de la norma de caudal ecológico, en mi opinión, es el Estado mexicano, la Comisión Nacional del Agua específicamente, porque tiene la atribución de administrar y manejar los recursos hídricos del país. Segundo, ¿quién vela la aplicación de la norma de caudal ecológico? Pues en principio también la Comisión Nacional del Agua. En el caso específico de proyectos de infraestructura de cualquier promovente, bueno, pues estas manifestaciones de impacto ambiental ingresan a través de la DEGIRA en Semarnat, del área correspondiente en Semarnat, y esta turna a la Comisión Nacional del Agua el análisis y dictamen sobre la aplicación de la norma. Nosotros, por mi experiencia, sabemos que la DEGIRA no nada más le pide opinión técnica a Conagua sobre la aplicación de la norma, también lo pide inclusive al IMTA, a la UNAM, a diferentes institutos de biología, de ingeniería, de ecología. También sé que también me ha tocado en otras experiencias que se pida opinión a la CONAMP o a la CONAVIO, etcétera. Pero, bueno, nada, el principal vigilante, institucionalmente hablando, en el Estado mexicano, pues sería la Comisión Nacional del Agua. El papel que jugamos nosotros desde la academia o desde las ONGs, pues es un ojo más crítico en relación a este sentido. Ahora, sobre la estrategia para migrar la norma, pues de entrada se tendría que pensar en mi opinión, lo que yo haría, de entrada se tendría que pensar en un análisis de fortalezas y debilidades del instrumento actual, ser autocríticos, detectar las deficiencias del instrumento actual, también detectar las oportunidades, pero también no dejar de ver las fortalezas que tiene. Tiene fortalezas muy importantes, reconocidas en el mundo científico de los caudales ecológicos, son altamente reconocidas, y esas fortalezas no debemos perderlas porque son las que le ha permitido al país posicionarse en esta arena. Entonces, primero ese diagnóstico. Después viene la aproximación institucional. Reunirnos, discutir, encontrar pues esos puntos coincidentes, de opiniones coincidentes sobre el futuro que tendría que ocurrir, y pues eso depende de la visión no del Estado mexicano, sino de sus habitantes, de sus ciudadanos. Y en ese sentido, pues lo que necesitamos es de esta participación amplia, profunda, de masa crítica, de la inteligencia hídrica desde el punto de vista técnico, pero también necesitamos de la participación pues de otros sectores, ¿no? Obviamente. Muchas gracias. Un poquito al tema, hay varias preguntas que preguntan cómo colaborar. En particular, ¿dónde pueden obtener más información de la Red Mora? ¿Dónde pueden contactarlo usted o ver su investigación que nos acaba de presentar? ¿Dónde la pueden encontrar? Pues mira, gracias también por la pregunta. La reunión, esta segunda sesión de la red de monitoreo de reservas de agua que vamos a tener más en un par de horas, se va a transmitir a través del canal de Facebook de la Comisión Nacional del Agua. Entonces, todo aquel que esté interesado, pues obviamente está invitado a sintonizar la transmisión. Es un momento muy interesante porque se va a presentar brevemente, la Red Mora le va a presentar brevemente a Conagua la manera en la que se organizó en función de grupos temáticos, en función de grupos regionales, los resultados que hemos llegado hasta la fecha en la formulación del proyecto amplio para el PRONACE CONACYT. Y bueno, pues ahí todos nos podemos enterar, y lo interesante es recibir directamente por parte de la doctora Blanca pues sus expectativas, ¿no? Sus expectativas en relación a esta masa crítica de académicos y de universidades y centros de investigación que tienen toda la disposición de investigar, de monitorear y de investigar sobre el desempeño de las reservas. Entonces,
Por un lado, ¿cómo? Pues ahí está la transmisión, ahí va a estar el canal y así nos podemos enterar de lo que está pasando. Es la primera vez que se va a transmitir de forma pública, entonces pues también invitarlos por supuesto a que estén ahí. Y segundo, ¿dónde se puede encontrar más información? En relación a esta investigación, pues hay varios artículos científicos en los que hemos colaborado, no nada más míos, también hay muchos otros de mis colegas en la organización o también muchos otros colegas académicos que han aplicado la norma de caudal ecológico y que han publicado los resultados, inclusive en el IMTA hay varias publicaciones de investigadoras del IMTA que conozco bastante bien, ahí están los resultados. De los míos en particular, de esta presentación, pues la tesis está pública en la página, en el repositorio de la universidad. Pueden buscarlo, lo encontrarás sin ningún problema. O igualmente puedo yo agregar el vínculo del documento en la presentación para que esté disponible a descarga pues, una vez que se comparta la presentación, ¿no? Muchas gracias, doctor. Vamos a pasar ahora a unas preguntas un poco más técnicas de la investigación. Empezamos con la pregunta de Pilar Saldaña, la doctora. La base de datos pregunta ¿de dónde la obtuviste? ¿En alguna cuenca que no había datos tuvieron que realizar mediciones de caudal? Gracias también por la pregunta, porque no hablé de esos retos y de esos desafíos. Sí, los monitoreos de caudales en algunas cuencas pues se hicieron en sitio como parte de la aproximación holística de evaluación de caudales ecológicos. No obstante, pues el aforo es puntual en un par de momentos en el año o en unos momentos muy escasos en el año en comparación a la cantidad de información que necesitamos para hacer una evaluación profunda. Entonces, bueno, por un lado, se obtuvo parte de la información en campo. Por otro lado, obtuvimos información pues del Banco de Datos de Aguas Nacionales Superficiales, del BANDAS. Hay muchas cuencas que tienen la información hidrométrica. Lo que pasa es que tiene que pasar por un proceso de análisis sobre su cantidad y calidad y también para discernir qué porción del régimen se utiliza y qué porción no se utilice porque ya presenta alteraciones o daños o etcétera. Y de lo que no hablé en la presentación y por lo que es muy importante la pregunta es porque sí, el desafío más importante que yo encontré es que las corrientes efímeras no tienen casi estaciones hidrométricas. Y como casi no va agua por ahí, pues tampoco hay como mucho interés de monitorearlas. Entonces, eso es un desafío muy importante porque las estaciones hidrométricas del país están colocadas en donde están colocadas principalmente para prever inundaciones. Y las corrientes efímeras, pues no son, a pesar de que sí hay focos rojos en cuencas efímeras como en Baja California Sur específicamente, pues evidentemente hay otras cuencas más peligrosas, otros ríos más peligrosos en ese sentido. Lo que hicimos fue, en el contexto de los proyectos holísticos, se desarrollaron modelos precipitación-escurrimiento a escala diaria para poder hacer las aplicaciones de la norma al nivel de detalle más alto. Obviamente con esto, pues jugamos con tuvimos que lidiar con la resolución y eso implica pues lidiar también con la incertidumbre de los modelos. Hubiera sido deseable tener información monitoreada en campo, pero bueno, no fue el caso y tuvimos que modelar. Al final el resultado tampoco fue tan malo, inclusive me atrevería a decir que fue lo suficientemente bueno y que lo pudimos contrastar con la información levantada en campo en sitio a través de los estudios ya en campo y bueno, pues encontramos un nivel de consistencia lo suficientemente aceptable para que los investigadores participantes se sintieran a gusto con la información. Muchas gracias. Vamos a profundizar un poquito más en esto que habló y vamos a irnos un poquito particular. Pregunta José María Andrade, ¿cuál fue la metodología para la medición en los diferentes tramos del río San Pedro Mezquital y si el Consejo de Cuenca correspondiente participó? Sí, gracias.
Esa pregunta es muy interesante porque el estudio de caudal ecológico del río San Pedro se hizo antes de que existiera la norma de caudal ecológico. Bueno, antes de la publicación de la norma de caudal ecológico, habían experiencias de evaluaciones de este tipo, algunas lideradas por WF en el río Conchos, en el río San Pedro Mezquital y en los ríos Copalitas y Matanguatulco en Oaxaca, pero también habían experiencias en Río Santiago, lideradas por el INTA en los 90s. También está la experiencia de Río Verde Atoyac en Oaxaca, liderada también por el INTA, y así, ¿no? Entonces, con base en todas estas experiencias, se sistematizaron las mismas y se desarrolló la norma que conocemos hoy. Entonces, con esto, explico todo esto porque viendo el instrumento que tenemos ahorita, el método que se aplicó en el caso del río San Pedro fue el método holístico. Fue el apéndice F. Es el último de los apéndices. Es el método más, no me atrevería a decir complicado, pero sí el método más costoso. Porque en este método se forma un panel de especialistas en hidrología, en hidráulica, geohidrología, geomorfología, peces, vegetación, aspectos sociales. Y con todos ellos se diseñan campañas de campo, se acude a campo a levantar la información y ocurre la evaluación de caudales ecológicos en el contexto de talleres de expertos, taller de expertos. Entonces, este método este apéndice de la norma es una adaptación de un método desarrollado a finales de los 90s que se conoce como de construcción por bloques, la Building Block Methodology, desarrollado en Sudáfrica. Y este fue el método que se utilizó en el río San Pedro. Y sí, participó el Consejo de Cuenca y participaron obviamente especialistas de las disciplinas requeridas de Durango y de Nayarit, y también me parece que también del Instituto de Biología, inclusive creo que del IMTA participaron. Sí. Muchas gracias. Hablando de los modelos, preguntan María Antonieta Gómez Balandra, pregunta si analizaron las series de tiempo para distinguir patrones o tendencias, aleatoriedad o posible efecto del cambio climático. Sí, gracias a Toñita por la pregunta. Sí, analizamos en las 40 cuencas, hicimos el análisis de tendencias enfocado sobre disponibilidad media anual y sobre caudales, sobre descarga, sobre escurrimientos y sobre precipitación media anual. Ese es el primer paso. Con ese paso podemos detectar si a efectos de disponibilidad de recursos hídricos hay alguna tendencia significativa de cambio. En función de ello, ya podemos tomar decisiones de hacia dónde podemos continuar haciendo ese tipo de análisis para profundizarlos, ¿no? Entonces, una lección aprendida con la que nos quedamos es que, por supuesto, la métrica de caudal cero o la métrica de número de días con pulsos bajos o la métrica también de pulsos altos, por supuesto, son métricas muy, muy, muy importantes porque a escala anual o a escala estacional puede que no hayan tendencias de cambio significativas, pero eso no quiere decir que a nivel de eventos, no hayan tendencias de cambio significativas. Entonces, básicamente ese es el gran hallazgo de la investigación, es que pues la naturaleza es caótica por definición, y que dentro de ese caos se encuentra equilibrio, encuentra entropía. Entonces, tendencias significativas de cambio las van a ver en todas las cuencas, independientemente de dónde estén ubicadas, en algún indicador. Nosotros escogimos, o bueno, en esta primer paso de la investigación, porque yo así lo considero, nosotros decidimos enfocarnos sobre
la métrica de la disponibilidad media anual, porque la integración del caudal ecológico, al final, la integración del caudal ecológico se hace a los balances de disponibilidad. Y eso implica llevar, por mucha resolución que tenga el estudio de caudal ecológico, pues tienes que llevarlo a su proporción en relación al escurrimiento medio anual. El asunto es que si tú proteges, por decir un número, el 50% hoy, eso no quiere decir que el 50% de hoy vaya a ocurrir dentro de 20 años. Y no podemos evaluar el desempeño dentro de 20 años como si fuera el 50% de hoy, porque eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Eso es un hecho. Y hacia allá tenemos que diseñar nuevas metodologías y nuevos instrumentos para hacer la evaluación. Tenía el micrófono hablando. Muchas gracias. La siguiente pregunta viene de Agustín Breña. Pregunta, ¿existe evidencia de cambios en los ecosistemas ribereños como consecuencia del cambio climático? ¿Y cómo se validan los resultados con respecto a que la resiliencia del caudal ecológico se verá observado en la resiliencia de los ecosistemas ribereños? Gracias. Esa es una pregunta fantástica porque son las nuevas puertas a las que yo me refería en la presentación. Son las nuevas cosas que necesitamos diseñar para evaluar. A ver, perdón por la expresión, si alguien se siente ofendido, no es la intención. Como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. ¿Cómo vemos la manifestación de cambio climático a nivel ecosistémico? Pues en eso vemos cambios en la estructura y en la composición de las especies y también vemos cambios en la disponibilidad de hábitat. Entonces, pues, para poner un ejemplo, voy a poner el ejemplo más llano que se me viene a la mente. Hay cuencas perennes que están cambiando a ser intermitentes, que tienen una tendencia marcada hacia una reducción de recursos hídricos a escala anual, a escala estacional y también antes eran perennes y ahora cada vez manifiestan más días con caudal cero. Claro, el asunto es que cuanto más experimente esa frecuencia, la comunidad de plantas terrestres invade el cauce. Y cuando eso ocurre, pues eso, cambia la composición, en este caso, de la vegetación, porque deja de ser vegetación acuática o semiacuática. Bueno, en un principio es semiacuática y si eso permanece a lo largo del tiempo, pues comienza a haber dominancia de especies terrestres. Lo delicado del tema es saber, en este caso, en este ejemplo, lo delicado del tema es saber discernir entre si el fenómeno está ocurriendo por una antropización al régimen, es decir, porque se esté secando, porque los usos están más allá de los límites sustentables de extracción, o está ocurriendo porque está lloviendo menos, porque está escurriendo menos y porque pues está pasando esto. Ese es un ejemplo. La otra pregunta era, ¿cómo le hacemos para validar los resultados? Esa es una pregunta, híjole, esa es una discusión tan interesante porque necesitamos diseñar un método para validar que toda la teoría detrás de resiliencia, de adaptación y evolución funciona. Y eso no lo vamos a lograr en monitoreos por 2 o 3 años. Necesitamos monitoreos a largo plazo. Y es sumamente interesante, sumamente interesante esta pregunta. Personalmente quiero investigarlo, pero necesitamos diseñar algo a largo plazo. Y necesitamos también involucrar pues muchos especialistas, ¿no? Yo me he enfocado hasta ahorita en pensar y en diseñar indicadores hidrológicos que son ecológicamente relevantes. Y más o menos tenemos ahí un mapa ya de estos indicadores. Y hemos trabajado sobre estos indicadores, pero es que toda la validación termina siendo a nivel ecohidrológica. Para que la validación sea ecológica, necesitamos monitoreos a largo plazo. Pero te hablo de ciclos de 10 años o más para poder evaluar la frecuencia de ocurrencia
de estas condiciones hidrológicas en este largo plazo. Muchas gracias, qué interesante. Vamos a pasar a nuestra última pregunta antes de pasar a los comentarios finales. La pregunta es, ¿cómo se recomienda trabajar con operadores de presas y distritos de riego que tienen muy arraigado el concepto de caudal mínimo? Híjole. Sensibilización, campañas de divulgación, campañas de comunicación, pero orientadas hacia el lado de la divulgación, de conocimiento y por un lado, pero sobre todo antes de sensibilización. Me voy a permitir aquí contestar de una forma reflexiva, en términos de reflexión, no en términos fácticos. El agua es un bien común, eso todos lo sabemos. Y hemos escuchado en muchas partes, estoy seguro, que el agua es de todos. Aquí viene la parte filosófica. Yo pienso que no. Yo pienso que el agua, a diferencia de otros bienes, a diferencia de los bosques y a diferencia de los suelos que están en un lugar, el agua no está en un lugar. El agua está en movimiento constantemente. El agua no es de nadie. Todos ganamos y todos lo usamos, pero el agua no es de nadie. El agua pasa, el agua es un ciclo. Y necesitamos aprender a vivir con eso y entender nuestro momento en el ciclo, pero pues también entendiendo que más adelante pues los demás también la necesitan. Entonces, es un tema muy, muy complicado porque por un lado sí es evidente que se requiere mucha más socialización del concepto, de la aproximación, del fondo que hay en los estudios, en los decretos del 2018 y en muchos otros que no se publicaron entonces. Que se conozca todo lo que hay detrás, ¿no? Esta iniciativa, voy a hablar específicamente del Programa Nacional de Reservas de Agua. En el Programa Nacional de Reservas de Agua han participado más de 300 investigadores en estos últimos 8 años, 6 o 8 años. 300 investigadores. Se han invertido cerca de, bueno, no quisiera hablar no me voy a omitir ese comentario, no voy a decir cuánto se ha invertido en términos económicos, pero sí han participado más de 300 investigadores, han participado cerca de 90 instituciones académicas, y el nivel de detalle en los estudios holísticos o en los estudios detallados, pues yo no me voy a atrever a decir que es un nivel de detalle impecable, pero sí me atrevo a decir que es el mejor nivel de detalle al que se pudo llegar, pues eso, en un contexto holístico, multidisciplinario, transparente, de una evaluación transparente, que trató de incluir a todos los actores, pero bueno, pues también reconociendo que nunca es suficiente. Y en ese aspecto en particular, yo coincido totalmente en que la comunicación, que nos quedamos muy cortos en la comunicación. Tiene que haber un trabajo mucho más fuerte, mucho más fuerte que como ha habido hasta ahorita en términos de comunicación, divulgación y sobre todo sensibilización. Muchas gracias, Sergio, por por todo su tiempo, por la respuesta a las preguntas y por este magnífico trabajo que ha hecho. Pues muchas felicidades. Quisiera pasarle la palabra al doctor Breña igual para unas reflexiones finales y regresamos después para despedirnos. Muchísimas gracias, Sergio, por esta presentación tan interesante. Y bueno, es un tema bastante novedoso que, a la mayoría no de otros temas, ¿no? Por ejemplo, el de pues, la agricultura, las hidroeléctricas, el agua y las ciudades, el tema de agua y ecosistemas siguen siendo un tema muy poco estudiado, ¿no? Tanto en México como en el mundo. Y bueno, me gustaría dar los comentarios finales, un resumen, ¿no? de tu charla, la cual, bueno, básicamente consistió en cómo determinar los caudales ecológicos resilientes en México.
y eso, bueno, es el resultado de la pregunta sobre cuánta agua necesitan los ríos, ¿no? Y sus ecosistemas que dependen de este caudal, y sobre todo saber si este será resiliente en el futuro, ¿no? Para eso, pues, se utilizó una muestra de más de 40 cuencas en diferentes puntos de la República Mexicana, y allí lo que el doctor Salinas presentó fueron los impactos, ¿no? De conocer los impactos de la no estacionalidad climática en el régimen hidrológico, desde corrientes efímeras hasta permanentes, pasando por intermitentes. Como lo comentó posteriormente el doctor Sergio Salinas, pues se espera, ¿no? Que muchas de estas cuencas, de estos cauces, pasen de ser permanentes a intermitentes, y intermitentes efímeros. Y pues, obviamente las consecuencias en los ecosistemas va a ser muy fuerte. Su trabajo se enfocó en la clasificación de ríos mediante técnicas estadísticas, como lo es el análisis de componentes principales, y sus resultados pues, dieron pie a la conclusión sobre cómo la importancia de conservar la capacidad adaptativa ante el cambio climático del sector hídrico ambiental, en este caso los ecosistemas, ¿no? Tenemos, ahora sí, el sector hídrico que yo denominaría antropogénico, que son pues los principales son consultivos, y aparte está los ecosistemas, que también es un usuario pues muy importante, ¿no? Como en los últimos años la normatividad y las autoridades lo han reconocido. Y bueno, sin más por añadir, le extiendo una felicitación al doctor por esta interesante contribución, y esperemos que esta sea la primera de otras intervenciones que tenga en el futuro en el INTA. Muchas gracias, Sergio. Gracias. Gracias al INTA, a Agustín, a Jorge, a todos por el espacio. A toda la audiencia, por supuesto. Gracias, doctor Sergio. Claro que sí, pues no tiene nada que agradecer. Nosotros agradecemos a usted por traer su tiempo y su investigación. Antes de despedirnos, quiero volver a hacer un rapidísimo recapitulamiento de las sesiones que tenemos la siguiente semana. Tenemos una el martes de soluciones basadas en la naturaleza, el espacio público como infraestructura hídrica, el 30 de junio a las 10 de la mañana, con la ponente Loreta Castro Reguera. Tenemos el miércoles 1 de julio a las 10 de la mañana al doctor Jerome, asesor de la Agencia Espacial Europea, para ver los programas de observación de la Tierra de la ESA, un enfoque en la hidrología. Tenemos el viernes 3 de julio los impactos de las prácticas agrícolas en el balance hídrico de la cuenca de la Laguna de Bustillos en Chihuahua, por el maestro Orlando Ramírez y el doctor Hugo Gutiérrez de la Universidad de Texas, El Paso. Y el 10 de julio, esa ya es la que sigue, tenemos a nuestros compañeros del INTA mostrándonos este proyecto tan interesante de las acciones para mejorar la calidad del agua potable en la Ciudad de México, con la doctora Jennifer Bañuelos, el doctor Miguel Mejía y la doctora Sara Pérez Castrejón. También quisiéramos recordarles de nuestra convocatoria abierta que tenemos, el INTA, el Instituto de Ingeniería de la UNAM y la Red del Agua, de la diáspora hídrica, que está buscando a jóvenes mexicanos que estén cursando su doctorado, al menos en su segundo año, haciendo su postdoctorado o recién graduados del doctorado con 2 años de antigüedad, para participar en en esta diáspora hídrica, en este espacio, para que podamos conocer qué es lo que estamos haciendo jóvenes investigadores alrededor de todo el mundo y de México. La convocatoria completa está en la página de atl.org.mx y también en nuestras redes sociales la estaremos patrocinando. Les invito también, si tienen alguna pregunta o también el envío de resúmenes, al correo diaspora@tlaloc.imta.mx. También les invitamos a ver, si no nos conocen, nuestro informe anual del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua de 2019, que está disponible en nuestra página web, que está justamente ahí abajo de la imagen.
Y si quieren todavía saber más de nosotros, los invitamos a revisar nuestra Gaceta Interna, El Acueducto, ya en su quinta época, número 2, ya disponible. Lo esperamos para que lo vean. También todos los lunes queríamos compartirles, estamos en este blog de perspectivas donde el instituto pone a disposición estos pequeños pensamientos de diferentes temas. Este lunes fue la génesis de los conflictos hídricos, un pensamiento que nos hace reflexionar sobre lo que hemos hecho y cómo hemos pensado la ingeniería y cómo deberíamos de repensar la ingeniería. Muy interesante. Tenemos otros también ahí desde que hemos comenzado, prácticamente desde que empezó la cuarentena también. Tenemos muchos temas muy interesantes, los invitamos a leernos y también échenos un comentario para ver qué temas les gustaría que también abordáramos. Les recuerdo nuestras redes sociales, tenemos el Twitter, el Facebook, LinkedIn y el canal de YouTube, donde van a estar y están todos los seminarios pasados. Los invitamos a que nos sigan. Muchas gracias. Antes de irnos por última ocasión, se me pasó la vez pasada, me gustaría que todos los que pudieran prender sus cámaras, la prendieran para tomar nuestra foto de familia, para subirla a nuestras redes sociales. Y bueno, para que tengamos este recuerdo de que todos estuvimos por aquí. Les pido también a la gente de comunicación del IMTA, nos apoyen, son siete páginas de caras, para que se vayan dividiendo. Vamos a hacer 3 fotos para que les dé tiempo también al equipo de comunicación. Va la primera, 1, 2, 3. La segunda, 1, 2, 3. Y la tercera, 1, 2, 3. Muchas gracias a todos ustedes. Los esperamos en nuestros próximos seminarios. Y bueno, no me queda más que decir que cuídense, queden en sus casas y manténganse saludables. Hasta luego y nos vemos en la próxima. Adiós.